Muy buenos días, amigos televidentes. Muy buenos días a mi hermano Guarionel Luperón, hermano que me place que esté aquí conmigo. Somos del mismo lar, o sea, del mismo suelo, de Manzanillo, y además, no solamente por ser de Manzanillo, sino por ser una persona capaz y profundo en su análisis. Yo estuve un tiempo, prácticamente un mes, alejado de aquí, de la televisión, y ya recién me incorporo. Ahora, ¿por qué yo estuve un mes? Bueno, yo fui nombrado en agosto, 23 de agosto salió el decreto, como vicecónsul en Caracas, Venezuela, y eso conlleva de que yo debía hacer una formación en el área de las relaciones internacionales, y tuve que asistir ya en forma remota a unos cursos que da el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la universidad que tiene, y ahí estuve desde las 8:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde recibiendo esa formación en el área de relaciones internacionales. Esto me permitió a mí profundizar en un área que, aunque soy encargado de asuntos internacionales de la organización a la que pertenezco, la organización partidaria, pues lo hacía de una manera empírica, y ya esto me permite tener un conocimiento mayor de qué es la diplomacia y cómo se mueve la diplomacia y qué es lo que debo hacer como vicecónsul en Caracas, Venezuela. Ya pasando de esto, a partir de mi ausencia, han sucedido muchas cosas, y desde esas cosas que han sucedido, vamos desde el problema haitiano hasta la COP26 que recientemente se llevó a cabo en Escocia. Pero antes, bueno, vamos a dar la participación a nuestro hermano Guarionel Luperón. Buenos días, dominicanos. Buenos días, amigo René Olivo, Tito. Para nosotros es un placer venir a compartir tu espacio, tanto el espacio tuyo como de Cuba, para tocar temas importantes de la vida nacional. Aquí estamos para conversar contigo todos esos temas que tú has señalado y que diariamente se transcurren en la vida dominicana. Sí, gracias, Guarionel. Para nadie es un secreto que yo he estado vinculado al tema ambiental. Yo me vinculé a ese tema a raíz de que surge la planta a carbón de Punta Catalina. Siempre me había motivado el tema energético, y manejaba el tema energético desde que Hanle Hermann me introdujo en él cuando me dio recurso económico. A él le agradezco la formación que tengo, porque yo lo he dicho en otras veces, o sea, yo a Hanle lo seguía porque veníamos de un mismo espacio político, que era el Movimiento de Liberación Nacional de los Comités Revolucionarios Camilo Torres. Entonces, él se para a hablar conmigo en la Facultad de Economía, y a partir de ahí comenzamos, o sea, ya yo tenía relaciones, yo iba a su casa, era amigo o soy amigo de los hijos de él, y él habla conmigo y me dice que se va a dar clase, y yo le digo, pero la primera semana no hay clase que valga, aquí no se da clase la primera semana. Y él me dijo, no, Tito, a mí me pagan desde la primera hasta la última semana. Yo no, yo me quedo, yo más tarde voy a ver. Cuando yo subo a la tercera planta
de Economía, a la 301, sección 1 de Recursos Económicos. Eso fue en 1979, 1980, creo que en 1979, acababa él de llegar de Cuba. Y él está dando clase. Cuando yo ingreso, me dice: Tito, tú estás aquí porque eres seguidor mío, porque eres mi amigo, porque eres amigo de mis hijos, o tú tienes clase aquí. Yo le dije: bueno, si esta es la sección 01 de Recursos Económicos, yo tengo clase aquí. Y él me dijo: te voy a decir una cosa. A un enemigo político yo le paso cualquier cosa, pero tú que eres mi amigo, te quiero, que yo, tú, si me sacas 70 te quemo. Así es que tú tienes que preparar clase aquí y venir a darla como si fuera el profesor, y tú vas a hablar sobre el petróleo como recurso económico, y yo te voy a recibir en mi casa a la hora que tú quieras ir, cuadramos que yo no tenga clase, y allá vamos a trabajar el tema de los energéticos. Y ahí me introduzco, ahí comienzo a conocer el problema de la República Dominicana dependiente de energía importada, en este caso petróleo. Todavía no existía el carbón, nosotros todavía no teníamos plantas a carbón. A partir de los 80 es que comenzamos a tener plantas a carbón con la Itabo, y comienzo a adentrarme dentro de ese mundo. Ahí llega el problema de Punta Catalina, y ya yo tenía un conocimiento amplio de energía, y del partido me llaman a un grupo para que veamos y analicemos el tema de Punta Catalina. Nos adentramos y comenzamos a decir que era un grave problema para la República Dominicana, y ahí comenzamos a buscar informaciones y comenzamos a dar paso y comenzamos a integrarnos con los ambientalistas y comenzamos a ver qué era lo que estaba pasando con el carbón y qué era lo que venía pasando y lo que se venía planteando desde el año 1972, cuando en Escocia se da, Escocia no, se lleva la primera cumbre por el planeta, donde ya se decide que el problema del calentamiento global no era un problema ajeno al humano, sino que era culpa del el humano. Era en Suecia que se había celebrado, en Estocolmo, Suecia, esa primera reunión. A partir de ahí comienzo a adentrarme y a analizar todos los problemas, y comenzamos a enfrentar a los que decían que nosotros no conocíamos nada de eso, y que Punta Catalina era una planta que podía entrar dentro de los bonos a carbono. Y nosotros decíamos: ¿cómo va a ser si Punta Catalina va a producir energía a partir de el combustible más dañino al medio ambiente, que es el carbón, y el más contaminante? Nos decían: no, que es una tecnología ultra moderna. Buscamos la información, yo me pude agenciar, como trabajé en medio ambiente, había sido asistente de Max, pude buscar con personas que trabajaban internamente ahí el estudio de impacto ambiental que se hizo después de que se había iniciado la construcción de la planta, y vimos que la tecnología era subcrítica. Hay 3 tipos de tecnología en el carbón, que es crítica, subcrítica y supracrítica. La más contaminante es la crítica, después menos contaminante, pero altamente contaminante, es la subcrítica, que pulveriza el carbón y lo quema, pero produce ceniza, produce gases de efectos invernaderos. Y después viene la supracrítica, que es contaminante, pero es menos contaminante que las otras dos, porque gasifica el carbón, o sea, lo convierte en gas, y ese gas es el que se quema y produce menos efectos de gases de efectos invernaderos que los anteriores. A partir de ahí comenzamos a buscar
y comenzamos a investigar y comenzamos a ver. Hoy vemos que la COP26 se celebra en Glasgow, ¿verdad? En Escocia. En Escocia, que eso es en Inglaterra, y se plantean la reducción de los gases de efectos invernaderos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál fue el objetivo de esa COP? El objetivo de esa COP fue que el calentamiento global no pase al 2050 de 1.5 grados y que no llegue a 2, está por debajo de 2. Hasta ahora se tiene previsto que de seguir quemando los combustibles fósiles como lo hemos estado quemando, vamos a llegar al 2.7. Hoy estamos en el 1.1, o sea, que los desafíos que necesita el mundo para poder cumplir con esa meta son grandes. Y digo grandes, ¿por qué? Porque en la medida que se ha ido incrementando el calentamiento global, se ha ido derritiendo el hielo de los casquetes polares y de parte de la Siberia y de otras partes que estaban cubiertos de hielo. ¿Y qué está pasando? Cuando se han derretido esos glaciales, ha habido grave problema. Esos glaciales tenían miles de años ahí y esos gases que estaban atrapados en el permafrost, que es la parte del suelo que estaba cubierta de hielo, se han liberado. Y hemos tenido incendio en la Siberia. Por lo tanto, el humano se ve compelido a tratar de crear una transición a combustible más amigable con el medio ambiente. Y es ahí donde vemos gases de efectos invernaderos, que no es solamente el CO2. Está el metano, está los fluoruros, o sea, diversos gases de efectos invernaderos. Gases que ese efecto permitió a la Tierra crear el clima que teníamos y que tenemos para poder habitar a las personas, los humanos y otras especies que hay. ¿Por qué? Porque los rayos del sol caen y no se van inmediatamente, sino que se retienen. Pero había todo un equilibrio que permitía eso. Desde que se da la revolución industrial en 1765, cuando se descubre la máquina de vapor, se fueron acumulando gases de efectos invernaderos porque se creía que todo lo que iba al espacio se esparcía, como también se creía que todo lo que tú tirabas en el mar se diluía. Y es por eso que hemos venido contaminando los mares y hemos venido contaminando los cielos. Los mares con aguas negras y grises y basura de todo tipo que se depositan, y en el cielo con todos esos gases de efectos invernaderos como el metano, el CO2, los fluoruros, todo esto, gases que se van depositando y que van atrapando los rayos y lo van dejando, creando un efecto invernadero, incrementando el nivel de calorífico que recibe la Tierra y creando epidemias, pandemias, ya como la que hemos vivido con el COVID, y creando graves problemas a las economías. Entonces, esto nos pone a reflexionar y nos da una visión de que debemos avanzar rápidamente en la reducción de estos gases, y que va en dos líneas: en la reducción y el sumidero.
¿Y por qué la reducción y en el sumidero? Porque hemos devastado selvas enteras como la de la Amazonas, que se devastan territorios más grandes que la República Dominicana y que muchas naciones en semana, en día, para desarrollar cultivo y producción ganadera, que va a producir más efectos invernaderos, de gases invernaderos, una porque no se va a atrapar y otra porque la ganadería en sí es productora de metano. Entonces, ahí hay dos problemas que se presentaron. Y se hizo la COP26, una crítica, se mueven 400 jefes de Estado y funcionarios en su jet privado para ir a hablar del clima, cuando eso se pudo haber hecho por vía de tecnología de Zoom y de todas estas cosas, si es que se quiere tomar medidas exactas en esto. Pero se movieron esta gente y ustedes veían la parafrenaria, no solamente de los jets llegando, sino también de la cantidad de vehículos de escolta y todas estas cosas que producen gases de efectos invernaderos. Entonces, ahí viene una situación que vamos a tratar más adelante. Vamos a darle el espacio ahora a Guaro y después vamos a hablar, que es el problema de si electrificamos todos los vehículos, sustituyéndolo lo de gasolina, qué puede pasar en la economía global y si podemos o estamos en capacidad de sustituir inmediatamente el carbón, el petróleo y todos estos combustibles fósiles. Adelante, Guaro. Bueno, yo creo que tú, que tienes una experiencia importante y una trayectoria reconocida en el país sobre el mundo ambiental y sobre el tema, sobre todo el impacto del carbón en la República Dominicana, y fuiste un protagonista de primer orden relevante en lo que tiene que ver con tu visión sobre la construcción de la Punta Catalina. Yo creo que el aprendizaje más importante en la declaración final de la COP26 de la Conferencia de las Naciones Unidas Medioambiental es que nos dejó un aprendizaje en muchos aspectos para el país y para el mundo. ¿Por qué? Porque ¿qué hubo ahí? Y yo creo que ese aprendizaje tenemos que ahora mismo implementarlo en el caso haitiano. La diplomacia. Todo el mundo sabe lo hostil que fue la gestión de Donald Trump a los acuerdos de París, y también anteriormente la resistencia que hubo a la cumbre de Copenhague. Y bueno, Estados Unidos se retiró prácticamente de los acuerdos de París, fue inactivo. Sin embargo, la diplomacia ahora en la conferencia del COP26 ha sido diferente, y yo creo que ha sido lo más importante en la declaración final, de que Estados Unidos y China se pusieron de acuerdo para establecer un programa de desmonte del carbón y de la reducción, por ejemplo, que afecta al calentamiento global, como tú señalabas, a 1.5 grados Celsius. Es un plazo de hasta el 30, pusieron un plazo concreto. Y además, y una cosa importante, la reducción a un 45% del carbón a nivel mundial. Hay diferentes países que están un poco reticentes, como el caso de la India, que va a reducir un 30%, pero casi en 70 años. La meta es al 35, 2035. Es decir que para mí lo más importante que ha habido ahí, en ese acuerdo que se ha impulsado, es la actitud de las dos potencias que tienen más incidencia en el efecto invernadero y también del uso del carbón, que es Estados Unidos y China. Esos son los dos países que más contaminan, y que por el mismo proceso de sus civilizaciones, que son altamente tecnológicamente desarrolladas. O sea, y tenemos un problema realmente, y yo digo que es importante esta decisión que se toma, porque la crisis que ha habido en los últimos
año y medio con relación al transporte, al desabastecimiento del carbón, que ha obligado inclusive a China volver a utilizar el carbón más intenso, al propio Estados Unidos, al propio Inglaterra. Eso también es una decisión muy valiente la que ha tomado ese acuerdo y la decisión que ha tomado China y Estados Unidos de llegar a un acuerdo concreto. No sé cómo tú lo ves, pero yo creo que para mí eso ha sido el aprendizaje más importante, porque son los países líderes. Hay unos 30 o 40 países que no lo van a firmar, pero son países pequeños que no inciden en el mundo, en los patrones de comportamiento contaminante en el mundo. Esa es la realidad. Sí, vamos a seguir analizando este tema, pero antes queremos decirle que el otro enfoque se transmite de 10 de la mañana en vivo a 11 de la mañana. Usted coloca en cualquier dispositivo electrónico cananga.tv y usted va a recibir nuestra señal. Además, en la noche, a las 9 de la noche, pues se retransmite este espacio. Pero, además de retransmitirse a las 9 de la noche, este espacio, otra vez, usted puede ingresar a YouTube, registrarse El Otro Enfoque con Darío Cuba y lo va a recibir inmediatamente. Usted se registra en El Otro Enfoque, le da a la campanita y va a recibir todas nuestras propuestas. Nos interesa que usted o le dé like o le dé dislike. O sea, me gusta o no me gusta, para nosotros saber y poder medir el trabajo que estamos realizando. Una pequeña acción de usted es una gran acción para nosotros. Vamos a un corte y cuando regresemos vamos a hablar a profundidad de la sustitución de los combustibles fósiles por los combustibles de energía limpia. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Barranquilla activó la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota, por los 4-11 que la bota. Barranquilla activó la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La verdad es la afirmación de los hechos comprobados y por comprobar. Espere este y todos los viernes, el momento de la verdad, los comentarios, hechos que son noticias, entrevistas y mucho más, con la producción y conducción de Viti Fernández y Diony Alcántara. El momento de la verdad. Bueno, estamos de nuevo en el aire y estamos de nuevo analizando el problema de los combustibles fósiles. Pero antes de iniciar, quiero decirle que como ya yo
le había dicho, yo voy a estar fuera del país. Yo me comunicaré en algunos momentos vía Zoom y haremos el programa vía Zoom, pero aquí en el otro enfoque va a estar Guarionel Luperón, va a estar con nosotros aquí, y va a estar también Darío Cuba, ese cuarto bate, ayudando también y gestionando. Vamos a hablar, Guarionel habló algo importante y habló de la contaminación de China, habló de la contaminación de Estados Unidos y habló de la resistencia que hay de la India. Eso hizo que se variara el acuerdo. No solamente la resistencia de la India, sino también la resistencia de China. Recuérdense que China comenzó todo un proceso de eliminar las economías, la energía fósiles para insertarse en las energías renovables. Y lo hizo no porque China estuviera de acuerdo o no con hacer los cambios por el calentamiento global, sino porque se vio compelida a tener que hacer esos cambios debido al incremento de las enfermedades cancerígenas, respiratorias y cardiovascular que se daban en diferentes ciudades de China, que no se vendían potes de refresco en botellas, sino de aire comprimido para la persona poder respirar en un ambiente limpio. Y que yo recuerdo que en un evento que hicimos en Cuba, que me tocó exponer sobre el tema de cambio climático, había una amiga china que reside en Cuba, Cajita. Ella es la encargada de negocio de Cantón en Cuba, la representante de negocio de Cantón, del sector privado en Cuba. Y ella dijo que un sobrinito de ella vino a Cuba, a conocer a Cuba, y cuando llega se quedó maravillado por el cielo, porque nunca había visto un cielo azul, nunca había visto un cielo limpio, sino todo un cielo gris, como si estuviese nublado, de la cantidad de smog por la fábrica, por la energía a carbón y por la cantidad de vehículos que hay en Pekín. Entonces, ese fue un impacto. ¿Y qué pasó con China al China convertirse en la fábrica del mundo? Recuérdense que hemos hablado del modelo neoliberal, que es un modelo que conocemos al dedillo, y que ese modelo, hemos dicho, se inició a principios de la década de los 70. Muchas veces la gente habla del modelo neoliberal y cree que comienza en los 80 y los 90. No, el modelo neoliberal es un modelo que va a sustituir el modelo keynesiano cuando ya Estados Unidos se encontraba en grave problema, y Europa también, pero principalmente Estados Unidos, y que Nixon se ve obligado a romper el patrón oro en el año 15 de agosto de 1971, cuando dijo Estados Unidos momentáneamente va a romper el acuerdo de Bretton Woods, donde se establecía que por $35 que emitía Estados Unidos debía tener una onza de oro guardada en la Reserva Federal, y eso no era así por los grandes déficits que los norteamericanos llevaron. Entonces, romper esa economía del bienestar conllevó a dar golpe de Estado que se inicia en Chile con un gobierno revolucionario como el de Salvador Allende, pero continúa en todo el cono sur, que habían gobiernos de corte keynesiano con un proceso de industrialización, y se lleva a cabo lo que se va a llamar el Plan Cóndor. A partir de ahí comienza todo un modelo agresivo, y los norteamericanos también crean una alianza estratégica
con China. Todo el mundo conoce la democracia del ping-pong y comienzan a darle grandes importancia a China sobre la industrialización. ¿Por qué? Porque tiene una mano de obra muy bien formalizada, una mano de obra muy bien instruida, y entonces esto permitía reducir costes. Entonces comienzan a mover todas las fábricas norteamericanas buscando mano de obra barata para romper las dos centrales obreras que habían en Estados Unidos y obligar a mantener salario por debajo de la media para incrementar los beneficios. Comienzan a moverse hacia Asia, una gran cantidad. Y ahí viene también lo que se llama la ICC, la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, de Ronald Reagan, en lo cual se impulsa la zona franca. Ahí comienza todo un proceso de desregulación de la economía para permitir que esta zona franca entren a estas naciones libres de pago de impuestos y con salario alrededor del salario mínimo o por debajo del salario mínimo, como lo plantea la ley 890 de desarrollo de zona franca industrial en la República Dominicana. Pero eso no es una visión solamente para la República Dominicana, es una visión que se da ya no solamente de que estas naciones se constituyan en proveedoras de materia prima barata, como el café, el cacao, que era la economía que normaba para ese entonces, café, cacao, azúcar y tabaco, que se llamaba economía de postre, que la poníamos nosotros. Entonces después importábamos esos productos terminados carísimos y nos llegaban caros y exportábamos, sino que también ya nos habían asignado la producción de las industrias de ellos a mano de obra muy barata para relocalizarse y entrar sin impuestos hacia Estados Unidos principalmente, que era la iniciativa de la Cuenca del Caribe o Plan Reagan que se da. Todo eso comienza y comienzan las migraciones ilegales. ¿Y por qué las migraciones ilegales y no se formaliza? Porque eso permite que esa mano de obra, ese ejército industrial de reserva que llegaba, trabajara por menos salario al que estaba formalizado. Entonces eso presiona los salarios a la baja y mantiene la ganancia. Mientras Keynes planteaba el problema de resolver el problema de la crisis económica que se dio en el 29 y todo por el lado de la demanda, aquí se relocaliza y se va a resolver por el lado de la oferta, bajando los niveles de salario y de beneficios que mantenían los obreros para hacer más competitivo el capital. Y esto se da porque en la primera crisis energética que se da en el año 1973, esos costes energéticos le fueron transferidos a los productos y se crea lo que se va a llamar estanflación. Ahora, esto comienza a hacer de China una economía mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque ellos crearon una ley marco que le permitía a ellos incrementar, aunque daban salario bajo y no había derecho a sindicalización ni nada de esa cosa, el 50%, 50 más 1 de las empresas que se instalaran en China tenían que ser de capital chino. O sea, si tú ibas a instalar una empresa en China, el 49% de la inversión era tuya, el 50.1 era del Estado chino. Y había, o sea, ciudades de China donde se equilibraba el asunto de la siguiente manera: 33%, 34% Estado, 33% del sector laboral y el 33% de inversión extranjera. Todo esto les permitió a ellos la captación de conocimiento y la aplicación de ese conocimiento y despegar económicamente de ese modelo, despegar y hacer de China el monstruo que era que hoy.
de los chinos salir en bicicleta a pasar a utilizar vehículos. Pero ahí hay un problema. Cientos de millones de chinos comenzaron a usar carros. Guaro. Y ahí comenzaron a quemar combustibles fósiles. Comenzaron a sacar grandes cantidades de chinos de la pobreza. Y ellos comenzaron a incrementar su nivel de vida con yates, carros, toda esta cosa, aviones, todo esto lo hizo con una movilidad grande, pero también altamente consumidora de combustibles fósiles, ya sea derivado del carbón para poder dar, porque China, el 60% de su producción energética es a carbón. Es el lío. Es el lío. Entonces, el 60% de su producción energética es a carbón y ellos tenían que reducir esa producción energética. Entonces, aquí viene otro problema. En el mundo hay como 7.000 millones de vehículos, o sea, de carros, camiones y todo. 7.000 millones. Ahora, ¿cómo nos hacemos nosotros para convertir esos 7.000 millones en eléctrico? ¿Cómo se va a suplir esa demanda eléctrica? Supongan ustedes, ahora mismo hay 3 millones de carros eléctricos en el mundo. Llevar eso a 3.500 millones de carros eléctricos, la demanda de energía que se va a utilizar. Entonces, aquí nos plantea otra problemática. ¿Y cuál es la otra problemática que nos plantea? Utilizar un sistema de transporte masivo, seguro y eficiente a partir de energía renovable o de energía eléctrica, en este caso que sea a través de producción masiva de y aquí ese consumo energético, ¿cómo lo vamos a suplir? De hidrógeno. Entonces, ¿cómo vamos a producir el hidrógeno? Hay 3 formas de producir el hidrógeno. El hidrógeno negro, que es el que viene del petróleo y el carbón, que es altamente, ya habríamos hablado de la gasificación del carbón, es altamente contaminante. El hidrógeno azul, que es un hidrógeno que se produce y se atrapa cuando hay perforaciones que se pueden del gas natural, y a través del gas natural se produce el hidrógeno azul. Y está el hidrógeno verde. El hidrógeno negro es el menos costoso, el azul sigue, y el más costoso en producir es el hidrógeno verde. Pero es una situación que nosotros tenemos que darnos el derecho a producir ese hidrógeno verde. ¿Por qué? Porque ahí viene, Guaro, el asunto. Y es que el hidrógeno, las energías renovables son intermitentes. O sea, hay sol, hay energía solar. Se acostó el sol, no hay energía solar. Hay viento, hay energía eólica. El viento se para, no hay energía eólica. Hay sequía, la energía hídrica se reduce. Que fue uno de los temas que pasó en China. Se hizo la presa de las 3 Gargantas, se hicieron una serie de cosas. Hubo lugares de China que hubieron inundaciones, hubo que parar la presa. Inundaciones por el tema del calentamiento global, que inundaron ciudades y hasta el metro se inundó. Y hubo regiones de China, porque China tiene 1.000 y pico, 1.400 millones, 1.500 millones de habitantes, ya yo ni sé cuánto es. Pero China es como si fuera un continente. Es como si fuera un continente. La civilización aparte. Sí, con una alta civilización. Y entonces ahí viene el problema
de cómo resolver eso. Entonces ahí nos lo plantea el hidrógeno, porque si producimos, mientras hay sol o hay viento, hidrógeno verde, insisto, ponemos una planta que produzca con hidrógeno energía, bueno, pero ya nosotros tenemos una movilidad. Y si de los basureros nosotros cogemos el metano y producimos para esa movilidad eléctrica, pues ya nosotros tenemos. Y cuando hablamos, por ejemplo, el metro de Santo Domingo debía ser movido con los gases de efectos invernaderos que produce Duquesa, pero no lo hacemos. El metro está moviendo gente con energía de Punta Catalina, que es negra, una energía negra. Me gustaría ver tu parecer sobre el tema, Guaro. Tú sabes más que yo que la política pública está afectada por la política. Y lo que tiene que ver con el desarrollo energético, con el cambio de matriz de la República Dominicana, también está afectado por eso, por la política. Entonces, nada es ajeno a la política. La real política. Exactamente. Todas las políticas públicas que se van a aplicar en la República Dominicana, que se están aplicando en materia energética, están afectadas por las decisiones de carácter política que están asentadas en los grupos económicos del país. Principalmente. Sí, nada se toma. Por ejemplo, yo tengo la experiencia con energía solar o energía alternativa, energía no renovable en la zona de Montecristi. Renovable. Sí, renovable, sí. Yo tenía las 2 empresas que se me han acercado a mí como consultor para instalar, no se pudieron instalar por una infinidad de factores que tú no extraño, ajeno a los conceptos o a las prácticas técnicas, al margen de eso. Y todo el mundo sabe que en Montecristi hay 2 proyectos o 3 proyectos de energía, 1 solar y 2 eólica, que están, y que es una zona con un potencial enorme para la energía solar y también para la eólica. Y más proyectos eólica también. Proyecto solar y energía eólica. Es una zona con un potencial enorme, pero ahí hay muchas restricciones. Ahora mismo hay una convocatoria de licitación. Ya estamos en la fase de presentación, por ejemplo, de los documentos técnicos económicos para la empresa, para las 2 plantas de gas natural que se proyecta instalar en la bahía de Manzanillo. Eso yo no sé hasta dónde eso va a tener factibilidad, porque todo el mundo sabe los problemas que tiene el gas natural a nivel mundial ahora mismo. En Europa la energía se ha triplicado, ha llegado a récord, los precios de los kilos ha llegado a precios récord en el mundo. En República Dominicana tenemos problemas de que ha habido casi un 5% de incremento en los costos, en los precios de la energía, y hay una fuerte competencia sobre todo de las plantas que están paradas, que funcionan en base a otro tipo de energía, para que se convierta y no se le dé paso a esas 2 plantas de Manzanillo. Entonces, yo no sé, yo siempre creo que, bueno, hay siempre noticias positivas, y yo soy un hombre aliado a las noticias positivas. Por ejemplo, ahora mismo acabamos de hacer una feria, la Banreserva acaba de hacer una feria donde se vendieron alrededor de 4.000 o 5.000 unidades de vehículos, y de esos 500 fueron híbridos. Es una buena noticia, ¿no, verdad? Sí, claro. 500 de esos vehículos fueron híbridos, o sea, eléctricos y de combustible. Entonces, eso es un buen paso de que nosotros, más o menos, hay un sector importante dominicano que tiene ideas claras de que tenemos que ir hacia un mundo menos contaminante. No, es así, Guaro. Mira, uno de los problemas que tiene la línea noroeste, y principalmente Montecristi, es que, y ahí vuelve una situación, que la energía en la República Dominicana no se está haciendo, y en muchas partes del mundo no es localizada, sino que es transportada.
Entonces, la línea de transmisiones que van desde Montecristi hasta Santiago no soportan la cantidad de energía que se va a producir. Yo tenía, viajé a Manzanillo, no sé si tú recuerdas. Sí, sí. Estaban buscando unos terrenos para instalar una planta de energía solar, y cuando vinimos aquí nos dijeron, no, hay este problema, ya con la carga habría que crear una nueva línea de transmisión que pueda soportar esa carga. En China, ahora mismo, se ha llegado a unas plantas que van a producir de 2 megas y medio a 3 megas de energía, y van a ser para pueblos localizados, para pueblos de 6.000, 7.000, 10.000 habitantes, y llevarla. Y no son plantas atómicas, sino es una forma de producir energía nuclear, pero no con la contaminación que produce la energía nuclear, sino con otros componentes, con sales, para, a través de, no me recuerdo ahora el nombre de las sales, producir la fusión, y que no deja residuo atómico como lo deja el uranio y el plutón, y así dar localizada para pequeña porción de la población, e ir sustituyendo ese carbón, esa base. Entonces, en vez de esa transmisión que te genera pérdida por el camino y que no te permite la localización, ir relocalizando. Tú sabes, discúlpame, tú sabes que uno de los puntos, una de las críticas que hubo en la conferencia, en la declaración final, es que con Francia y con esa energía a base de ese tipo nuclear, en base a ese tipo de mineral, es que ellos querían pasar eso como energía verde, y la mayoría de los países no aceptaron eso. Sí, porque la nuclear no es verde. No, pero con ese sistema que tú estás señalando, en base a ese mineral, no sé cuál es, el sodio, no sé cuál es, la fusión. La cuestión es que ese fue uno de los puntos de la conferencia, y ellos querían pasar la energía, ese tipo de energía nuclear como energía verde, y eso fue ampliamente rechazado por todos los países. Sí, bueno. Entonces, ese es un grave problema, pero que se puede resolver. ¿Por qué? Porque vamos a ver, Montecristi, los vientos que pasan por Montecristi son grandísimos, son muy grandes, por fuera. Tú coges y te vas a la banquera de 7 millas. Tú lo conoces, yo lo conozco. Tú llegaste a ir a 7 millas. Tú nunca llegaste ahí a Tururú. Sí, yo lo conozco. Bueno, cuando tú te vas al terminal de la banquera 7 millas, queda frente a Haití. Y ahí mismo está el canal de los vientos. Los beriles, todo eso. Los beriles, le dicen los beriles. Sí. Pero ya los beriles es profundo. En la banquera, el agua le da a uno por la cintura. Porque la arena que viene de los beriles, cuando pasa ese caño, se sube a esa banquera de 7 millas. Por ahí hay vientos grandísimos y tú puedes montar molinos las 24 horas y transportar esa energía hasta tierra firme, y ahí convertir esa energía en hidrógeno. Bueno, Holanda hace eso. Sus molinos están y sus APE están en pleno agua, en mar abierto. Pero yo insisto, el problema político, por ejemplo, un pilar, por ejemplo, de la economía dominicana, la sostenibilidad de la economía dominicana, ¿cuál es? El impuesto a los combustibles, eso todo el mundo lo sabe. Entonces, sí. Eso no es tan fácil, es un problema de carácter político. Aquí hay mucho, por ejemplo, aquí está la parte hidráulica de las presas y cosas en términos de energía, eso está subutilizado. Eso todavía nosotros no lo hemos explotado ni siquiera un 15%. Pero muy subutilizado, pero no solamente creo que andamos en un 5%, una cuestión, ya nos quedan 5 minutos, sí. Pero lo que te voy a decir, las presas se han sedimentado. ¿Y por qué se han sedimentado las presas?
por la deforestación. Sí. Entonces, tú puedes darle al sector privado esa presa para que la limpien. Y digo que lamentablemente tiene que dársela porque quizá el gobierno no tiene la capacidad de inversión para hacer eso. Pero tú vas a frenar la extracción de grava y gravilla de los ríos. Y tú le vas a decir, mire, ustedes me van a sacar, me van a limpiar la presa. Según se van sacando esos áridos de la presa, que el gobierno puede recibir el 50% de los beneficios que se produzcan, ir reforestando todo alrededor. Y ahí hay oro aluvional, hay de todo en eso. Y hay esos áridos que se pueden utilizar para la construcción. Ahora, ¿qué te plantea a ti? Que si ese embalse cogía, vamos a suponer, 1 millón de metros cúbicos de agua, va a pasar a 2 millones porque tú vas a reducir. Y con la misma cantidad de agua que le está entrando, tú vas a tener en el tiempo, no inmediatamente, porque si tú tienes una planta de 50 megas ahí, una turbina de 50 megas, no te va a dar 75 ni 100 megas. Pero lo que pasa es que si tú estabas dando 8 horas de energía, tú vas a pasar a dar 16 horas de energía porque duplicaste la cantidad de almacenamiento de agua. Y es una cuestión sencilla, pero no se hace. Fíjate que una de las recomendaciones esenciales de la conferencia de COP26 es la deforestación y el incremento de la reforestación y la reducción del metano. Pero claro. Los países tienen que tener una política más agresiva en el componente de reforestación alrededor de las presas. Y no solamente de las presas, también de las cabeceras de las cuencas hidrográficas. Es así, o sea, nosotros tenemos que ir a una reforestación entre todas las cuencas hidráulicas que hay y a través de la misma presa, la limpieza de la presa para aumentar e ir relocalizando los vertederos. Por ejemplo, Baní, Asua, San Juan, tratar en un término intermedio de tener un solo vertedero y ahí hacer una gran biorefinería para producir bioplástico y producir energía eléctrica que le dé a esas ciudades y que no tenga que transmitirse hacia acá. Montecristi, Dajabón, Mao y todo, una relocalización y ahí hacer eso mismo también. Bueno, pero entre relocalización y relocalización hemos llegado al final del programa. Nos resta decirle que esta noche, a las 10 de la noche, este programa será retransmitido. A las 9 de la noche este programa será retransmitido y usted solamente a las 9 va a buscar cananga.tv. Y si no puede a las 9 de la noche y no lo pudo ver ahora y cogió ya el final y quiere verlo, usted se registra en YouTube y busca El Otro Enfoque con Darío Cuba, le va a dar, se va a inscribir y le va a dar a la campanita para que esa campanita cada vez que nosotros hagamos propuesta nueva le llegue a usted. Y le va a dar me gusta o no me gusta, porque eso nos permite a nosotros saber que estamos llegando y que estamos cumpliendo un rol. Muchas gracias y hasta mañana a las 10 de la mañana cuando Guarionel Luperón, Tito Olivo, vamos a estar con usted en Otro Enfoque con Darío Cuba, Tito Olivo y Guarionel Luperón ahora.